Buenos días, jóvenes. El día 24 de marzo del 2020 voy a intentar una nueva modalidad en donde yo explico las diapositivas y mi hacia al fondo. Esperemos que así le podamos entender un poquito más y podamos avanzarle un poquito más. Vamos con nuestra primera diapositiva, que el día de ayer nos quedamos en las tentativas de clasificación. La cuarta tentativa de clasificación del sistema periódico la realizó el químico Henry Moseley en 1913 mediante estudios de rayos X. Él determina la carga nuclear, es decir, el número atómico de los elementos. Reagrupa los elementos en orden creciente de número atómico, en donde dice que existe en el átomo una cantidad fundamental que se incrementa en pasos regulares. De una cantidad solo puede ser la carga del núcleo positivo central. La tabla consta de 18 columnas o grupos y 7 filas o periodos. Él enuncia periódica de los elementos, que nos dice las propiedades de los elementos y de sus compuestos son una función periódica de su núcleo atómico. Sí, es decir, bueno, pues él enuncia que los elementos van a estar en función o se van a acomodar en la tabla periódica en función de su núcleo atómico. La quinta y última tentativa de clasificación fue el sistema periódico moderno, que lo realiza el químico Glyn-T. Seaborg, que participa en el descubrimiento de 10 elementos en la tabla periódica, y en 1944 saca 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica, poniendo su actual ubicación debajo de la serie de los lantínidos, siendo desde entonces conocidos como los actínidos. Bueno, como ustedes recordarán, la tabla periódica tiene 2 renglones en la parte de abajo, en donde si nosotros los hubiéramos puesto en continuidad en la tabla periódica, Seaborg corta, digamos, la tabla periódica y coloca esos 2 renglones en la parte de abajo para que se haga un poquito más corta, ¿sí? Y esa es la gran aportación de Seaborg. Posteriormente, bueno, pues con el descubrimiento de la distribución electrónica en los átomos se logró explicar de forma muy satisfactoria la tabla periódica de Mendeleev. Si nosotros hubiéramos podido ver la tabla de Mendeleev, se vería como la imagen que tenemos en la parte inferior de la pantalla, en donde, si observan, se encuentran huecos para los números atómicos de elementos que aún no se habían descubierto. Generalmente los elementos de la misma familia tienen átomos con el mismo número de electrones en el nivel exterior, y es el factor más importante para las características físicas y químicas de un átomo, es decir, el cómo se están ubicando dentro de la tabla periódica de acuerdo a sus características físicas y químicas. En esta tablita trato de ejemplificar cómo están los electrones de valencia para cada uno de los metales alcalinos. Por ejemplo, para el grupo 1A, los electrones de valencia que tienen es 1, para los metales alcalino térreos es 2, para los boroides o térreos, es 3, para los carbonoides es 4, para los nitrogenoides es 5, para los anfígenos o calcógenos es 6, para los halógenos es 7, y para los gases nobles o gases raros son 8 electrones. En el caso del helio, pues esa es una excepción a esta característica, porque, bueno, pues el helio solo tiene 2 electroncitos. ¿Pero cómo se divide la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica se divide en bloques, en periodos y en grupos. ¿Y cómo podemos nosotros ver estos periodos, bloques o grupos? Bueno, pues los bloques se dividen en esta forma. El bloque S es el que se encuentra en verde, el bloque D, que son los metales de transición, se encuentran en azul, el bloque P se encuentra en azul agua o azul verde, y el bloque F, que se encuentra en morado en la parte inferior, a las que se les denominan metales de transición interna o tierras raras.
Los que se encuentran en los bloques S y P se denominan elementos representativos y los del bloque D se denominan metales de transición. Sí, nosotros ya hicimos este esquema en donde, como pueden observar, pues ya tenemos caracterizados cuáles son los metales, los no metales, los gases nobles, las tierras raras, etcétera. Pero bueno, ¿qué es la distribución electrónica? La distribución electrónica de un elemento químico es hallar cómo se encuentran distribuidos sus electrones en los niveles energéticos del átomo. ¿Sí? Esta distribución electrónica se lleva a cabo mediante una regla que se denomina regla de Hund, que está basada en el principio de exclusión de Pauli, en donde nos dice que dos electrones en un mismo átomo no pueden tener iguales números cuánticos. La regla de Hund dice, un átomo alcanza una mayor estabilidad energética cuando sus electrones están desapareados y estos no se aparean hasta que existe al menos un electrón en su subnivel. Bueno, esto quiere decir que, bueno, los electrones se encuentran en pares y como nosotros ya habíamos visto, los electrones se encuentran distribuidos de la siguiente forma. Bueno, pues en el nivel 4 hay 4 subniveles en esa capa en donde existen los subniveles que serían el D, P y S. En el subnivel F hay 14 electrones, en el D hay 10 electrones, en el P hay 6 electrones y en el S hay 2. En el subnivel 3 solo existen subniveles S, P y D, que son 2, 6 y 10 electrones respectivamente. En el subnivel 2 se encuentran solamente orbitales del tipo S y P y en el subnivel 1 se encuentran orbitales del tipo S, en donde solo caben 2 electrones, que esto tiene que ver con las órbitas de Bohr. Esta es la configuración o el esquema que nos puede ayudar a tener una configuración electrónica abreviada. ¿Cómo se utiliza este esquema? Bueno, este esquema se utiliza en el orden del que nos indican las flechitas. Si, por ejemplo, para un elemento que tenga 2 electrones, vamos a tener que solamente su configuración electrónica va a ser 1s2. Esta representación gráfica del llenado de los niveles energéticos siempre va a utilizar este diagrama. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el magnesio y el magnesio tiene 12 electrones en total. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí, tenemos 1s y tendríamos 2 electrones porque el 1s tiene 2 electrones, el 2s tiene otros 2 electrones y volvemos a empezar nuevamente desde el lado superior en donde continúa el nivel 2p que tiene 6 electrones y el nivel S. Con este nivel completamos los 2 electrones que serían 2, 4 y 6. Por lo tanto, este elemento, el magnesio, tiene 12 electrones y distribuidos en el nivel 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Ahora nosotros podemos hacer o realizar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para escribir la configuración electrónica del cobre. Si nosotros nos ayudamos del esquemita que teníamos en esta diapositiva, vamos a poder realizar el ejercicio que a continuación presento. Vamos a pegarlo aquí para que podamos irlo siguiendo. Lo voy a hacer pequeño para que lo podamos ir viendo.
mientras hago el ejercicio para el cobre. Entonces, el cobre, si nosotros revisamos nuestra tabla periódica, tiene 29 electrones. Por lo tanto, yo colocaría 1s2, coma 2s2, coma 2p6, coma, a continuación llevo ahí apenas 10 electrones, 3s2, que sería el siguiente número que me está indicando la flechita. A continuación volvería a empezar y me iría a 3p6, posteriormente 4s2, y cuento cuántos electrones llevo. Son 2, 4, 10, 12 y 6, 18, 19, 20. Me faltan 9 electrones. Entonces, en 4S vuelvo a empezar, pero el 3D tiene 10 electrones. Los niveles D tienen 10 electrones, como vimos en la tablita anterior, y yo solo necesito 9, por lo tanto, correspondería el número 3D. 9. Obviamente estos son superíndices, no me deja ponerlos como tal, pero voy a como superíndices para que se note cómo está o cómo debería estar. No lo quise hacer a mano porque es un poquito más complicado, pero bueno, ya saben que estos numeritos todos son superíndices. Ahora intenta en tu libreta hacer, por favor, el ejercicio para el estaño y el estroncio. Muchas gracias por su atención, espero le hayan entendido y espero les haya gustado este video. Les agradezco. Gracias.